Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Shalom Ubrajá para todos ustedes, desde acá, desde Israel, tratando de hacernos humildes y pequeños como niños para llegar a esa sabiduría y a ese conocimiento que nos pueda llevar a entender, no a interpretar, sino a entender y a llevar por obra las palabras de nuestro Creador. Abba Kadosh, te damos gracias en el nombre de Yeshua, te doy gracias, Beshem Yeshua Mashiach, por cada una de las almas que tú estás apartando, por cada una de las almas que tú estás rearguyendo a volver a tu presencia, a buscar tu rostro, por cada una de las almas que tú estás inquietando a entrar por la puerta estrecha y a seguir por el camino angosto, esa puerta estrecha que es la obediencia a tu palabra, ese camino angosto que son tus mandatos que viniste a confirmar por medio de Yeshua, tu Hijo, el Mesías. Habla por favor a nuestro corazón en el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pido, Abba Kadosh, que nos des entendimiento, que nos des luz para poder andar en tu verdad, y que esa verdad nos haga libres de todo dogma, de toda doctrina, de toda enseñanza de hombres, de toda levadura que nos desvía de los caminos de la obediencia. Atamos todo poder de las tinieblas en el nombre de Yeshua, ordenando a todo espíritu de turbación, de confusión, de herejía, de mentira, de fábula, que vaya fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser, y pidiendo que seas tu Abba Kadosh, manifestando tu presencia en nuestras vidas y mostrándonos tu verdad a través de tu palabra, a través de tu Torah, de tu Dabar Elohim, y a través de las palabras de tu Hijo el Mesías Yeshua. Yeshua, clamamos tu nombre, invocamos salvación a través de tu nombre, y perdón de pecados y protección, porque tu nombre es nombre que sobre todo nombre, por el poder de tu sangre, de tu Corbán. Clamamos que esa sangre preciosa, esa tuya, sea sobre todos nosotros, tus talmidim, porque somos tus talmidim, tus discípulos. Enséñanos a través de tus palabras, porque tú mismo dijiste que era necesario que fueras vituperado de muchos, que fueran dichas muchas mentiras sobre ti, pero tú mismo eres quien nos viene a traer la verdad y quien nos viene a revelar al Padre, y es el Padre mismo, Akadosh Baruj Hu, nuestro Creador, quien viene a revelarte a nuestras vidas. Por favor, te pido en el nombre tuyo, Yeshua,
Mi buen pastor, nuestro buen pastor es el Roetov, nuestro único y verdadero Rabí, al único que debemos llamar y podemos llamar Rabí, el Mesías Salvador, el Melech Israel, el Ben Elohim, Hijo del Altísimo, el Mashiach, ungido tuyo, Abba. Que permitas que no ponga levadura en estas palabras que queremos compartir. Que nos den los tiempos y las formas para poder contestar a todos aquellos. Son más de 500. Bueno, ha bajado, mi esposa me ha ayudado, ya vamos en 418 email por contestar. Y mientras que tú nos permites en humildad y en amor contestar todos esos emails, seas tú supliendo las respuestas y supliendo la necesidad de cada uno de nuestros ajim, cada uno de nuestros hermanos. Porque sabemos que tú eres la fuente de verdad y de vida eterna. Y en Yeshua tu Hijo, tú nos has abierto ese camino a la verdad que nos hace verdaderamente libres, la verdad de tu Torah aplicada a través de sus enseñanzas. Pastorea y dirige nuestras almas, tú que eres el único y verdadero buen pastor, Roberto, eres tú. Que el Malhut HaShamayim sea abierto sobre nuestras vidas. תחת מלכות השמיים על החיים שלנו בשם ישוע המשיח. En el nombre de Yeshua HaMashiach, sea tu Ruach Hashem, tu Ruach HaKodesh Elohim, ministrando cada corazón. Lo pedimos en el nombre de Yeshua, Ana, Beshem Yeshua, Ana, Beshem Yeshua, Bebakasha, Beshem Yeshua, Hamashiach, Ben Elohim. Gracias, Abba, Toda Abba Kadosh, porque tu presencia, tu santa Shejina está con nosotros. Gracias porque tú nos diste ese gran legado, esos dos grandes legados. Tus palabras en el monte Sinai, en el Har Sinai, escritas en piedras para que quedaran por perpetuidad allí escritas, y luego nos las mandaste escritas en carne y en espíritu, en tu Hijo Yeshua, el Mesías, y viniste a ponerlas en nuestra mente y en nuestro corazón a través de la fe en Él, la emuná en Él, para traer ese nuevo pacto de aquello que estaba escrito en esas piedras, en esas tablas de piedra. Tú las pondrías a través de tu espíritu, de tu Ruach, en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos llenarías de tu espíritu, de tu Ruach, y nos harías andar en todos tus mandamientos, en todas tus mismos preceptos y ordenanzas, mis patim, hijo, que no en nuestras fuerzas, sino como Yeshua ando por el poder de tu espíritu. Gracias, Abba Kadosh. Beshem Yeshua HaMashiach, habla a nuestro corazón a través de las palabras de Yeshua y a través de las palabras de tu Torah, y ministra cada corazón. Beshem Yeshua HaMashiach, te lo pedimos, por favor. Amén y
Bueno, hago un pequeño receso de las actividades en que he estado ocupado, recordándoles por favor la advertencia que el Padre nos está haciendo de empezar a salir de las grandes ciudades, de empezar a buscar lugares apartados de las grandes ciudades, lugares que sean cercanos a fuentes de agua y empezar a almacenar alimentos. Por eso me he apartado un poco de ustedes, porque independientemente de la función que el Padre me lleva a tener con ustedes en la diáspora, hay cosas que tengo que obedecer del Padre aquí en Israel que me han mantenido muy ocupados, entre ellas viajar al desierto a preparar lugar para su remanente, empezando por mi familia y por nuestros allegados creyentes en Yeshua, y empezar a guardar alimento. Es una orden, es una advertencia para todos. Es el momento de invertir las bendiciones económicas que el Eterno les haya dado. Hablo a aquellos que el Eterno les ha bendecido grandemente. Y es el tiempo de esforzarse por sacar un ahorro, por sacar una parte de dinero para invertir en esa provisión que el Padre, atención, con mucho tiempo de anticipación, nos está exhortando a guardar para cuando vengan esos tiempos difíciles, los tiempos de esa Sagá Gedolá, de esa gran tribulación, no tengamos pretexto. Les recuerdo un texto antes de entrar a el tema que vamos a tocar ahorita. Queremos contestar algunos emails por video, sale más fácil, de esa forma bendecimos más gente con las respuestas. Yeshua dice: la venida del hombre será como en los tiempos de Noaj. Se estarán casando, dando en casamiento, festividades, y así como la gente estaba en otras cosas y de repente vino el diluvio, así mismo será la venida del Hijo del Hombre. Toquemos un punto, como en los tiempos de Noaj. ¿Qué le ordenó a Noaj hacer? A Noaj le ordenó construir un refugio, el arca, Teba Noaj, y guardar provisión. Algo tiene que ver eso. Hay una luz a través de eso. Tenemos que buscar esos lugares a donde Él nos guardará. Pero nuestra parte, Él nos guardará en esos lugares, pero nuestra parte es empezar a salir de las grandes ciudades, es empezar a hacer granjas agrícolas autosuficientes de creyentes en Yeshua, porque dentro de muy poco aparecerá ese hombre de engaño, ese hombre de maldad con gran autoridad y dominio, llamado el antimashiach, el anticristo, que irá contra todas las cosas que tengan que ver contra el Hijo del Hombre, contra Ben Adam, Yeshua Mashiach. Y vendrá persecución, y aquel que no haya hecho prudentemente, como el libro de Mishlei habla de las hormiguitas, que guardan en el tiempo de verano para el invierno, cuando venga el invierno espiritual, cuando venga ese tiempo de Sagá Gedolá, de grandes tribulaciones, de la gran tribulación de la Sagá Gedolá, no nos pase como a las vírgenes insensatas. Tenemos que prepararnos en lo físico y en lo espiritual. En lo espiritual, obviamos que lo estamos haciendo, buscando su presencia, buscando su rostro, ayunando, alabando, clamando, intercediendo, pero en lo físico también nos es llamado a hacer. Porque la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noaj. ¿Y qué le fue ordenado a Noaj? Construir un lugar de refugio, buscar un lugar de refugio y guardar provisión. El Eterno lo podía salvar perfectamente con su mano, le podía enviar ángeles, lo podía guardar sobre la palma de su mano, pero no le dio maná, no le dio maná a Noaj. Muchos incrédulos están diciendo: viene
el arrebatamiento. Y vienen los tiempos de la gran apostasía, y los tiempos de la gran apostasía más que todo van a ser cuando muchos creyentes fieles, sinceros de corazón, venga la gran tribulación y no sean raptados, no sean tomados y se decepcionen y se vuelvan al mundo y renieguen de Elohim y de Yeshua por esa gran mentira que se les malinterpretó. Y muchos dicen, vendrán ángeles y les traerán pan, les traerán comida. Pero el Padre está advirtiendo, y no solamente a través de una persona, no soy la única persona que estoy dando este mensaje. Ustedes pueden revisar y en todo el mundo ese mismo mensaje se está dando. Vienen esos tiempos de juicio. Y el que no se haya provisionado de alimento y de agua, va a caer en manos del antimashiach, porque el hambre te va a hacer salir de donde estés refugiado y buscar alimento. Y si eres atrapado, tendrás que pagar tu salvación a precio de muerte, sin negar a Yeshua y sin dejarte poner la marca de la bestia. Entonces es preferible obedecer lo que el Eterno a través de sus atalayas está hablando. Nos lo está diciendo con años de anticipación para que cuando venga la gran tribulación tengamos listo provisión y lugar para ir a ser guardados por Él. Allí Él podrá hacer ese milagro de multiplicar el alimento para que alcance a todos los que se refugian. Pero acuérdate que no está diciendo como en los tiempos de Israel en el desierto, no, como en los tiempos de Noah. Construir esa arca física y espiritual y guardar ese alimento. El arca espiritual, su presencia, buscar su presencia, pero también tenemos que obedecer y empezar a buscar ese arca físico, ese lugar donde nos apartaremos con Él por ese tiempo, donde Él nos guardará y nos sustentará. Acá en Israel será en el desierto. En el lugar donde tú te encuentres tienes que pedirle al Eterno que te muestre dónde es. Bueno, hay una preciosa persona nos escribe, dice: hermano, sin duda quiero ser mesiánico, pero cuando quise empezar a guardar la Torá de Moshe, porque vi con ojos hebreos cuando dice en Mateo, el que quebranta mandamientos muy pequeños será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero el que los haga y enseñe será llamado grande. Tú lees eso y dices, ok, voy a hacerme mesiánico y guardar la Torá. Pero luego vas más adelante en Mateo y en Lucas y dice Yeshua que Juan el Bautista, este es más grande que todos los nacidos de mujer. O sea que Juan, que guardó la ley de Moisés, es más grande que Moisés y que todos los que guardaron. Y dice, pero el más pequeño, que habla del cristiano que quebranta mandamientos pequeños, es más grande que Juan, que a su vez es más grande que todos. Cuando pedí al Señor por hacerme mesiánico y guardar la ley de Moisés, me llegó esta revelación y yo de corazón quiero agradar a mi Dios. Pero lo deja tan claro, quiero pedirte que me muestres si estoy en una errada interpretación y dime cuál es la buena. Y si tengo que guardar la Torá de Moisés más la Torá de Yeshua. O si tengo que ser cristiano, ya que guardando solo la ley de Cristo, soy más grande que todos los que guardan la ley de Moshe. Bueno, empezamos acá. Abacados, te damos gracias en el nombre de Yeshua y te pedimos que a través de tus palabras y a través de las palabras de la Torá de tu Padre nos des entendimiento en el nombre de Yeshua. Quiero retomar de pronto palabras que hablas acá, donde dices, quiero pedirte que me muestres si estoy en una errada interpretación y dime cuál es la buena. Ese es el punto. Cuando nosotros buscamos comprender una verdad o cimentar en nuestra mente y en nuestro corazón una verdad a través de una interpretación, sea errada o sea buena, toda interpretación es eso, es una interpretación, y toda interpretación va a tener un margen de posibilidad de estar errada. Por eso, la foto
con la cual estoy haciendo este video muestra el arco de una puerta pequeña, donde el que está entrando es un pequeño chico cargando una Torá en sus brazos. Al lado, fuera de esa, está un anciano que está leyendo. Precisamente la sabiduría que el Padre está pidiendo de nosotros es que nos hagamos como niños. ¿En qué sentido? En el sentido de que aceptemos sus verdades de una forma humilde y sencilla. Muchas veces nosotros queremos entender tanto que interpretamos todo y nos olvidamos que el espíritu de la Torá y las palabras de Yeshua son la obediencia. Por eso, nosotros lo primero que tenemos que mirar es cualquier interpretación, cualquier enseñanza que nos quieran dar, ¿qué espíritu tiene? Si es un espíritu de obediencia, podemos abrirle nuestro corazón y nuestra mente. Si es un espíritu de desobediencia, ya sabemos qué intención trae esa dicha enseñanza o esa dicha interpretación. Y más, cuando vemos que son interpretaciones, tenemos que tener cuidado. Porque en el ideal es que debemos esforzarnos por no interpretar, sino por entender. Hay una gran diferencia entre entender o interpretar. Eso es primordial. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a lo básico, hacernos como niños. Por un momento vayámonos a lo más simple. Las enseñanzas de la Torá y de Yeshua deben llegar a ser captadas aún por un chico de 4 años. Porque eso es lo que él quiere, por eso él dice, guardé, escondí todas estas cosas de los sabios y eruditos para revelárselas a los niños. A aquellos que desean obedecer, porque tú puedes ser como ese anciano de la fotito, oh, te ves muy jajá, muy sadik, muy... Pero si dentro de tu corazón aún continuaba ese espíritu de rebeldía y desobediencia, por más de que tenga la barba blanca y tengas 99, 110 años, estarás fuera de esa puerta estrecha. Porque simplemente tú quieres es seguir tus interpretaciones y obedecer conforme a tus convicciones. Y las verdades son muchas. Cada persona tiene una verdad implícita, una verdad en la cual cree. Y precisamente para hacerse un niño, para ser humilde, uno tiene que despojarse de esas verdades. Despojarse. Tiene uno que renunciar a su verdad para aceptar la verdad de Elohim, del creador de la Torá y la verdad de su Mashiach. Por eso, para seguir a Yeshua, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negar todas esas convicciones que heredamos de nuestros padres, que heredamos de nuestra cultura, de nuestro pueblo, de nuestra nación, del lugar donde vivas, esas cosas que te enseñaron antes, y las propias tuyas que tú dedujiste como verdades. Porque si vamos a ver, para algunos matar no es malo, y es la verdad para ellos. Por ejemplo, los musulmanes, para ellos matar en el nombre de Alá, para ellos matar a todo aquel que no sea islámico, es bueno y es recompensado por Alá. Pero realmente es la verdad del creador del universo. Para algunos mentir no es malo. Pero si nosotros nos ponemos a creer en nuestras convicciones, cada uno va a tener una Torah propia. Y cada uno va a interpretar a su acomodo. Por eso Yeshua siempre fue en contra de los intérpretes de la ley. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque la ley no es para interpretarla. Vamos a hacer un ejemplo. Yo voy en mi auto y veo una señal de pare y yo en de parar sigo adelante. Aquí en Israel la señal de pare es una manita. Me para un policía de tránsito y me dice, oye, ¿no viste la manita? Y yo, sí, sí la vi. ¿Y por qué no paraste? Ah, no, es que yo pensé que no tenía que parar. No, eso fue tu interpretación. Tú pensaste que no tenías que parar, pero es que esa mano está ahí para que pares. Ah, sí, pero es que yo interpreté, fue que esa mano estaba ahí para saludarme. No, pues interpretaste mal.
tenías que haber estudiado la ley de tránsito, el código de tránsito, y llegar a donde estaba esa manita dibujada y decía, siempre que ve esa mano debe parar. Y en otros países está escrito en inglés stop, o en español pare. Si tú lo quieres interpretar de otra forma, no importa, pero la ley se va a cumplir, la interpretes como la interpretes. Una persona puede interpretar el semáforo rojo como acelere y pásese al de adelante. Es su interpretación, pero la ley de ese semáforo de rojo va a caer sobre esa persona. Y en algunos momentos le va a causar un gran daño si se la pasa, si se pasa esa ley. ¿Qué va a producir? Que lo pare un policía de tránsito, le pone la sirena, lo para, señor, no vio la señal de rojo. Ah, sí, pues que esa yo pensé era que adelántese, acelere. No, tome, inmovilizado su auto, un parte. Y muchas veces si te pasas esa ley, va a producir tu muerte. No va a haber un policía de tránsito, sino va a haber otro auto que va pasando y vas a perder tu vida. Por eso el peligro de las interpretaciones, por eso todos los Sanedrín, por eso todos los doctos de la ley, por eso todo eso, Yeshua lo combatió, ¿cómo diríamos? Lo invalidó. Por eso tenemos que ir a la Torá. Hay gente que le da miedo decirle a la Torá ley. Baruch Hashem tenemos una ley. Porque esa ley es la que nos permite saber si estamos bien o estamos mal. Entonces, por eso, mi consejo no es no vayas a una buena interpretación o una mala interpretación. No te quedes con mi interpretación. Yo soy humano. Vea los textos y entiéndelos. Por ejemplo, este es un caso de una mala interpretación. Dice, vamos a ir primeramente a retomar qué es pecado. Yo quiero invitarles, porque por ejemplo, si nosotros no tenemos una ley, no tenemos la Torá, no vamos a saber qué es pecado. Si Yeshua, como vituperan de él, hubiese venido a abolir una ley, entonces estaríamos mal, porque nadie podría saber si alguien estaba en pecado o no. Tú hablarías con alguien y esa persona diría, el Padre me reveló a través del Ruach HaKodesh que haga esto y que eso no es pecado. A otro le revelaría que sí es pecado. Entonces no habría un punto base para saber si estás en pecado o no estás pecado. Entonces tú no sabrías si pedir perdón por algo o no pedir perdón por algo. A alguno le diría que no es pecado tener 3 mujeres. Me lo dijo el Espíritu. ¿Y qué podemos hacer si ya no hay una ley, no hay una base a través? A otro le diría que sí es pecado, a uno le diría que no es pecado trabajar en Shabbat, a otro sería algo absurdo. O sea, el Padre no podía mandar a alguien a que quitara las normas de conducta que Él puso. Y precisamente en lo que tenemos que empezar es saber qué es pecado. El pecado es dañoso, es nocivo, es muerte para el alma del ser humano. El pecado produce desconexión de nuestro Creador. Por eso Él desea que nosotros no muramos desconectados de Él. Porque si morimos desconectados de Él, nos vamos a perder en esa desconexión. Vamos a sufrir algo que se llama caret espiritual, un corte. Y eso, para los que no lo han experimentado, es algo terrible. Para los que han tenido experiencias con la muerte, como en mi caso, de estar 2 veces en coma, es algo terrible. Es lo que es conocido como el Geinón, como el infierno. O sea, ser desconectado de la presencia divina, la Shejina, es algo que deja en desespero, en angustia, en crujir de dientes, es el tormento eterno. Porque es la ausencia de Hashem, es quedar envuelto en tus pecados, porque espiritualmente los sientes eternamente. Cada pecado, cada cosa te va a martirizar por la eternidad. Fuiste desconectado de la Shejina, de la presencia. Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es que es pecado, porque si nosotros no sabemos qué es pecado, para unos es pecado lo que el Espíritu te diga que no está bien. Bueno, ¿y cómo sabes si es el Espíritu? Si es el Padre a través del Espíritu. Tenemos que tener un estándar. Por eso en todo país hay una constitución. Si no hay una constitución es difícil, porque entonces ¿cómo sabes si alguien está delinquiendo o no está delinquiendo? ¿Cómo meto a la cárcel a alguien si no hay una ley a través de la cual juzgarle?
Y se dice que Yeshua va a venir a juzgar, ¿a través de qué va a venir a juzgar? ¿De qué ley? Pues de la ley de su Padre. Entonces lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los preceptos, la Torá nos fue entregada para que seamos hijos obedientes. Porque básicamente el jardín del Edén, el Gan Edén, se perdió. ¿Por qué? Algo muy sencillo. Miremos esta foto que estamos viendo, que hay un niño. Hagámonos por un momento así, niños humildes, entendamos todo este concepto de la fe, de Mashiach, del Cordero, de los Corbanot, de los mandamientos, todo tiene un que volver a nuestro Padre. Perdimos ese lugar de comunión directa, donde hablábamos directamente, donde Adán y Java hablan directamente con el Creador. ¿Por qué la perdimos? Por la desobediencia. Entonces es ilógico que el Padre dé unos códigos de obediencia y luego envíe a su Hijo para abolirlos y nuevamente decir, no, ahora van a poder recobrar ese estado primario del jardín del Edén con desobediencia. Entonces hubiera sido injusto, porque ¿por qué expulsó a nuestros padres Adán y Java por desobediencia y ahora va a abolir sus mandamientos y va a decir la desobediencia es aceptada simplemente creyendo en mi Hijo Yeshua? Él lleva toda consecuencia de desobediencia. Ustedes pueden desobedecer libremente por la sangre de Mashiach. Así es como se toma. Así se toma. Ya Mashiach vino a cumplir, llevó todo, ya simplemente con creer en él. Es algo así como un comodín. Saco una carta comodín, me puedo pasar un semáforo en rojo, me puedo parquear donde quiera, viene un policía de tránsito y yo simplemente saco una credencial de inmunidad diplomática, puedo infringir todas las reglas que quiera. Y no funciona así. Funciona así en la falsa interpretación grecorromana. Pero tenemos que saber que todas estas religiones han surgido, y aún la religión talmúdica del judaísmo, han surgido para desviar la fe. Nosotros en nuestra religión talmúdica, el 99% de los rabinos creen en la reencarnación. El 99% de los rabinos confiesan Kolam Israel Yelohele Baulam Haba. Todo Israel tiene parte en la eternidad, en el mundo venidero. Todo judío, por malo que sea, por mal que haya hecho, puede haber sido un asesino, simplemente pasará un año en un lugar muy similar a lo que llaman el catolicismo, al purgatorio hebreo, purgatorio judío, y luego de eso heredará la vida eterna. Eso es verdad. Es la misma fábula de que Yeshua vino a abolir la ley. Es la misma fábula. ¿Quién levantó esa fábula? Los rabinos creyentes en Yeshua. Así como nuestros rabinos no creyentes en Yeshua levantaron la fábula de que todo judío simplemente purgará por un año sus pecados en algún lugar muy similar al purgatorio católico. Esas son las interpretaciones. Pero tenemos que ir a qué nos dice el Padre a través de su palabra, porque precisamente Él envió solamente a una persona para enseñarnos, a su Mashiach, porque los demás interpretan y sacan fábulas como esa. Hubo un gran conocido Rab que decía ser creyente en Yeshua, que sacó una cantidad de fábulas y de interpretaciones que tienen a los cristianos totalmente desubicados, el Rab Shaul. Así como tenemos cualquier cantidad de rabinos en nuestra parte que también sacaron una cantidad de fábulas y interpretaciones que tienen desubicados. Recibir el perdón de pecados a través de una gallina blanca que te den vuelticas en la cabeza en Yom Kippur. Que los Goim no tienen alma. Esas son enseñanzas de nuestros rabinos. Igual de descabelladas como la de que ya en Yeshua tú ya no tienes que cumplir ninguna ley, ya estás exonerado, simplemente tienes una credencial que te autoriza pecar en santidad. Soy un santo que peca, pero mis pecados ya no son tomados como pecados porque Él ya vino y expió todos mis pecados y soy santificado en Él y soy obediente en Él. Algo así como Yeshua ya obedeció en mí, ya yo puedo hacer todo lo que quiera. Eso no funciona así.
funcionan las interpretaciones rabínicas. Las interpretaciones rabínicas, cuando hablo de rabínicas, hablo de todos aquellos exégetas, sean pastores, sean curas, sea que se hacen maestros, porque rabino significa maestro, Rab. Por eso no. Por eso es importante que ante todo nosotros entremos a entender qué es pecado y no le tengamos miedo de decirle a la Torá la ley de Elohim, porque tenemos que entender que hay tanto leyes físicas como espirituales. Nosotros tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo espiritual, y por más de que nosotros no queramos creer en leyes físicas, las leyes físicas rigen sobre nosotros, así como así nosotros no queramos creer en las leyes espirituales de nuestro Creador, ellas van a regir sobre todo ser humano. Una persona puede no creer en la fuerza de gravedad, pero si ella se tira por una ventana, no va a flotar. Así crea o no crea en la fuerza de la gravedad, o así crea que por creer en Yeshua va a flotar, no va a flotar. Asimismo, hay leyes espirituales, las creas o no las creas, ellas están escritas por el dedo de Elohim y van a regir nuestra existencia sobre la tierra y nuestra eternidad. Infringir esas leyes espirituales, ese manual de funcionamiento del ser humano, es lo que es llamado pecado, o sea, infringir la ley. Si dice, por decirte algo, comerás y no comes, va a traer una consecuencia, morirás. Si dice respirar y no respiras, algo así, ¿sí me entiendes? Es un manual, es como cuando tú compras un electrodoméstico y tú no quieres mirarlo. Bueno, en algún momento se te va a dañar y tú le vas a echar la culpa a todo el mundo, menos al que la tiene, tú, por no haber abierto el manual y haber leído que ese electrodoméstico tenías que ponerlo a tanto amperaje y no lo hiciste. Así, los preceptos que nos fueron entregados en el monte Sinaí son las formas a través de las cuales, si las obedecemos, vamos a funcionar y vamos a terminar en el lugar donde el Eterno desea que terminemos, donde, y retomamos lo que anteriormente hablamos, en ese estado como el de Adán y Eva en un principio, que perdieron por desobediencia. Por eso Él da unos mandamientos para que aprendamos obediencia. ¿Por qué se perdió el jardín del Edén? Por desobedecer. Nosotros, los descendientes de Adán y Java, ¿qué es lo que tenemos que aprender en esta tierra? Obediencia. Por eso nos es dado unos estatutos para que funcionemos en obediencia. ¿Contra qué es? Contra lo que tenemos que luchar, contra ese espíritu que heredamos de ellos de rebeldía y de desobediencia. Vamos a ver qué es pecado conforme a la Torá, o qué pasa cuando se peca. Vamos a la Torá, al libro de la ley de Hashem, de los preceptos, en Éxodo. Vamos en Éxodo 32, el libro de Shemot, en la parashá de Kitase. Dice, hoy os habéis consagrado al Eterno al oblarle cada cual a su hijo. Bueno, más adelante, vamos en el 32, en el 31. Dice, y volvió Moshe ante la presencia del Eterno, implorando, te ruego que perdones a este pueblo que cometió el gran pecado de hacerse Elohim de oro, dioses de oro. Y si no los perdonas, te ruego que me borres del libro que escribiste. En el 32, 33 del libro de Éxodo, Hashem le contesta, y le contestó el Eterno a Moshe, quien ha pecado contra mí, borrado ha de ser de mi libro. Sí entendemos que desde el principio habla de pecado y habla de que Hashem tiene un libro y que el que peque contra él será borrado de ese libro. El que peque será borrado. Y le contestó el Eterno a Moshe, quien ha pecado contra mí, borrado ha de ser de mi libro. Dice, Vayomer Adonai el Moshe, mi asher hatali, quien peque contra mí, hatali, emgenu, será borrado mi sifri,
de mi libro. Entonces tenemos que mirar que aquel que peque será borrado del libro que tiene Hashem. Su alma será cortado. Y vamos a algo que dijo Yohanan, el discípulo, el talmid de Yeshua, en el libro de primera de Yohanan, en el capítulo 3, y vamos a leer el 3 y el 4. En el Perek Shalosh, en el Pasuk Gimel, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. El 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Volvámoslo a leer: pues el pecado es infracción de la ley. Pues el pecado ki hajatá ze averá neged hatorá. Pues el pecado es infracción de la ley. Todo el que desobedece cualquier punto de la ley peca. Entonces vamos a entender qué es lo que decía Yeshua con respecto a estas enseñanzas y que está mal interpretado de lo que nuestro ají nos manda. Dice: hermano, sin duda, bueno, pero cuando quiero empezar a guardar la Torah de Moshe, porque vi con ojos de hebreo cuando dice en Mateo: el que quebrante mandamiento muy pequeño será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero el que haga y enseñe será llamado grande. Tú lees eso y dices: ok, voy a hacerme mesiánico y a guardar la Torah. Pero luego más adelante en Mateo y en Lucas dice Yeshua de Juan el Bautista: este es más grande que todos los nacidos de mujer, o sea que Juan guarda la ley de Moisés, es más grande que Moisés y que todos los que guardaron. Y dice: pero el más pequeño, que habla del cristiano que quebranta mandamientos. Entonces, aquí es donde está mal interpretado. Cuando habla, pero el más pequeño, no está hablando de ningún cristiano. Vamos a ir a los textos que nos cita el hermano y vamos a entenderlos. Entonces, lo primero que nos cita es un texto de Yeshua que habla sobre la Torá. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. En hebreo dice: al tachshevu shevati levatel. No piensen que he venido para levatel, es la palabra como para abrogar. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el Malchut Shammai, en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hasta ahí, si nosotros ponemos punto ahí, si paramos, no hay problema. Es lo que muchos cristianos interpretan. Ponen un problema y dicen: bueno, en últimas, si yo no obedezco esos mandamientos que para mí ya son abolidos, lo más que me puede pasar es que en el reino de los cielos me llamen pequeño. Pues me llamarán pequeño. Y bueno, si ustedes quieren cumplir esos mandamientos que dicen que se deben cumplir todavía como creyentes en Yeshua, pues listo, los llamarán grandes, pues listo, se les dirán grandes. Pero no es así, porque hay que seguir leyendo. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso ya es diferente. Porque si os digo que si vuestra justicia, ¿y qué es justicia? Justicia es obedecer una ley. O sea, si vuestra obediencia a la ley no fuera mayor que todos aquellos judíos que estudian y aplican la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando entendemos esto es cuando toma un sentido profundo esas palabras de Mashiach. Ahí es cuando toman un sentido. Y cuando vamos a la parábola del joven rico, cuando le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dice: guarda los mandamientos. Y luego él dice: los guardo desde pequeño, no matar, no esto, Y luego dice: ahora ve y véndelo todo y sígueme. Y ahí es cuando el joven rico se va.
Ahí entendemos que está hablando de Yeshua. Guarda los mandamientos. Es el primer punto. Y el segundo, creer en mí y seguirme. Esas son las dos cosas que debe hacer todo ser humano, que debe hacer toda persona que quiera salvar su alma, recibir la salvación de parte del Padre. Guardar los mandamientos y creer y obedecer a las palabras de Yeshua. El problema es cuando malinterpretamos esto, de que solamente vas a ser llamado pequeño o vas a ser llamado grande. En hebreo: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiera uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñar a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo hiciere enseñar, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, nuestra obediencia. ¿Y por qué habla de eso? Porque nosotros ya tenemos el Ruach HaKodesh, su espíritu, su santo espíritu. Y es el espíritu de Hashem, léelo en Ezequiel 36, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y os haré andar en todos mis preceptos, estatutos, decretos y ordenanzas. Por la fe en Yeshua, por la emuná en Yeshua, nosotros podemos pedir el Ruach de Hashem, y es el Ruach de Hashem el que nos hará andar en sus mandamientos. O sea, es algo certificado, es un compromiso de Él, por creer en Yeshua. Al pedir su espíritu, Él pondrá su espíritu. Como vosotros, siendo malos, si vuestros hijos os piden un pan, no le vas a dar una serpiente, un huevo, no vas a una piedra. Mucho más si no pidieren a mi Padre, su espíritu no se los dará. Pero tenemos que buscar su espíritu, la llenura de su espíritu, de su Ruach, y Él se compromete a hacernos andar en obediencia. Eso es lo que es el nuevo pacto, el Brit Hadashah, es eso. Ya no tratar de cumplir en nuestras fuerzas, pero sin embargo, si los escribas y fariseos, si los Sefer Estam y los Perushim pueden andar en la carne en esos mandamientos, y nuestra obediencia no es mayor que la de ellos, que andan supuestamente en la carne, nosotros que estamos en el espíritu, en el Ruach, nuestra obediencia debe ser mayor a los mandamientos que la de ellos, o si no, que dice aquí, no podremos entrar en el reino de los cielos. No entraréis al cielo de los cielos. In lo tigdal sitkatchem mizdekat hasofrim beaperushim lo tabu le malchut hashamayim. Lo tikansu le malchut hashamayim. No entrarán en el reino de los cielos. Entonces vamos aquí a la mala interpretación que le dieron a nuestro ají del texto de Yohanan. El texto de Yohanan habla y dice: estoy buscando. Dice el Matillahu 11, desde el 10, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Yohanan Amabdil, pero el más pequeño en el reino de los cielos, en el Malchut Shamayim, mayor es que él. Esta parte vamos a leer como en una de las traducciones del hebreo 11. 11. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Yohanan Amabdil, más el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Dice:
אמנם אני אומר לכם, לא קם בן ילידי אישה גדול מיוחנן המטבל, בהקתם במלכות השמיים יגדל ממנו. En esta parte, interpretar como el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, interpretar que está hablando de creyentes en Yeshua es algo incorrecto. Él está hablando del Malhut Hashamayim, no del Malhut Haolam. Malhut Haolam es su reino en este mundo. Malhut Hashamayim es en los cielos. Está hablando no de las congregaciones, no de los cristianos. Entonces es una mala interpretación. Te están interpretando que cuando habla que el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él, es una mala interpretación, es una confusión que hay ahí cuando dice el más pequeño, que habla del cristiano que quebranta los mandamientos. El más pequeño, el Malhut Hashamayim, no habla del cristiano que quebranta los mandamientos. ¿Por qué? Porque ya entendimos que el cristiano que quebranta los mandamientos no entrará en el Malhut Hashamayim. Vayamos nuevamente a ese texto. Vayamos nuevamente a ese texto, en Matillahu 5. Al final, porque esa es la partecita que se comen. Les gusta comérsela. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, quien quebranta, quien está en pecado, no puede entrar en el Malhut Hashamayim. Por eso, cuando habla que el más pequeño, el Malhut Hashamayim, contradice, es lo que está diciendo Yeshua, porque en el Malhut Hashamayim no hay infractores. No hay infractores. Por eso encontramos también la parte donde dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, Adón, Adón, en tu nombre, ¿acaso no hicimos milagros, levantamos muertos, sanamos enfermos, echamos fuera demonios? Mas yo os diré ese día, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa hacedor de maldad? Alguien que hizo mal. No interesa, tú puedes echar fuera demonios en el nombre de Yeshua, sanar enfermos en el nombre de Yeshua, resucitar muertos en el nombre de Yeshua, pero si tú infringes la Torah, estás en pecado. Y en pecado no podemos entrar a la presencia del Eterno. Si morimos en pecado, si no nos arrepentimos de esos pecados, no vamos a poder heredar la vida eterna. Entonces, para nuestro amado Ají que nos escribe, amado, está entregada la Torá del monte Sinai. Los preceptos del Padre no son solamente para nosotros los Yehudí. ¿Quién ha enseñado eso? Los rabinos. ¿Quién ha enseñado eso? Los curas. ¿Quién ha enseñado eso? Los pastores. Pero si a ti te interesa saber qué enseña el Padre, escudriña la Torá y te vas a dar cuenta que la Torá es dada para toda la humanidad. Ese tal fábula y tal interpretación de las leyes noádicas, de que los que no son judíos simplemente tienen que guardar los 7 principios noádicos, las 7 leyes de Noé, es enseñanza de hombres. Está escrito por el Padre, el que pecare contra mí será borrado, lo borraré de mi libro. Por eso envió su Torá para que la gente sepa ¿qué es pecado? Léanla y allí van a encontrar qué es pecado. Todo lo que diga que no debemos hacer, si lo hacemos, pecamos. Y todo lo que nos dice que hagamos, si no lo hacemos, es pecado. Y todo lo que hayamos hecho que no se debía hacer, todos los pecados que hayamos hecho, tienen perdón a través del arrepentimiento, que es uno de los mandamientos. Arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos es otro mandamiento, y presentar un cordero de expiación que lleve el pecado es otro mandamiento. O sea, el Cordero Yeshua, presentarlo, está ordenado en la Torah. Todo tiene que ver con mandamientos. El creer en Yeshua es un mandamiento. El confesar nuestros pecados delante del Padre es un mandamiento. El arrepentirnos es un mandamiento. El expiar nuestros pecados sobre un cordero es un mandamiento.
Todo tiene que ver con eso. Y obedecer los mandamientos tiene que ver con aprender eso que necesitamos para volver al lugar de donde fuimos echados, a la presencia del Eterno. Por eso los descendientes de Adán y de Java, de Adán y Eva, estamos acá aprendiendo obediencia al Padre. Por eso tenemos que renunciar a ese espíritu de rebeldía y de desobediencia, que es realmente lo que rige toda enseñanza, toda doctrina y toda persona que quiere inventar o justificar alguna forma a través de la cual seguir apartado de la Torá, que la Torá es la voluntad del Padre. Él no vino para abrogar, Él no vino para quitar, Él no vino para caducar los mandamientos. Y por eso a ti, hermano, que te enseñaron esto, que cuando se habla de los más pequeños, y habla de que de todos los hombres nacidos de mujer, Yohanan ha sido el más grande. ¿Por qué fue el más grande? Primero, porque los más grandes fueron los profetas. Moshe fue grande, uno de los más grandes. Pero ¿por qué Yeshua dice que Yohanan fue más grande que Moshe? Porque Moshe no le fue revelado el Mashiach. Moshe profetizó sobre el Mashiach, pero Yohanan preparó el camino al Mashiach. Y por palabras del mismo Mashiach dijo: no se ha levantado uno como tú, de entre todos los nacidos de mujer. Entonces, en ese sentido hablamos de que él es... Pero dice que en el Malhut Shamayim ya está hablando de los que están en su presencia, de aquellos que no pecan. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué dice que el más pequeño, el Malhut Shamayim, es más grande que Yohanan? Porque ya en el Malhut Shamayim ya están los que no pecan, aquellas personas que han recibido cuerpos glorificados, aquellas personas que ya han sido apartados totalmente del pecado. Porque mientras que estemos en esta tierra, siempre vamos a estar con esta condición física de pecado. Nuestro cuerpo tiende al pecado. Pero mucho cuidado con no confundirnos. Esto de serán llamados pequeños y serán llamados grandes, no es, o sea, mientras que estamos aquí en vida. Pero no es de que, yo no quiero obedecer, yo quiero seguir siendo un pecador, lo peor que me puede pasar es ser llamado pequeño en el reino de los cielos, en el Malhut Shamayim. No, sigue leyendo lo que sigue. Si tu justicia, si tu obediencia a las misbot no es mayor que la de todos aquellos que las estudian, las enseñan y las cumplen, no podrás. Altigansu de Malhut Shamayim, no entrarás en el reino de los cielos. Porque precisamente desobedecer cualquier mandamiento, así sea pequeño, ¿qué es? Es pecar. Y con pecado no podemos ir a la presencia de Hashem. Por eso está Yeshua. Tenemos que entender, Yeshua fue dado para eso, para que todos puedan remediar sus pecados, para que todos puedan confesar sus pecados delante del Padre y recibir el perdón del Padre. Pero entonces tienen que poner esos pecados sobre alguien, sobre un cordero expiatorio. Por eso está ahí Yeshua. Pero no solamente es Yeshua, Yeshua lo habló, también tenemos que ir al Padre a pedir su Ruach. Por eso Yeshua habló tanto sobre el Ruach de Hashem, el Ruach Elohim. ¿Para qué? Para recibir la provisión, no solamente el perdón de pecados, sino para recibir la provisión de poder obedecer los mandamientos del Padre. ¿A través de qué? Del Espíritu del Padre, como lo hizo Yeshua. Espero que esta contestación te haya ubicado. Los mandamientos no son para los judíos, los mandamientos son los decretos que dio el Padre para la humanidad, para todos. Porque aquel que pecare, como lo dice en el libro de Shemot, yo lo borraré de mi libro. Por eso tenemos que pedirle que nos llene de su espíritu y que nunca borre nuestros nombres del libro de la vida. Nosotros somos los únicos que podemos hacer que Él borre nuestro nombre del libro de la vida, a través de desobedecer y de seguir en nuestra rebeldía de no obedecer sus mandamientos, porque todos sus mandamientos son por amor.
Todos sus mandamientos son para que podamos disfrutar del perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Yeshua. Porque cuando nosotros infringimos los mandamientos del Padre teniendo la sangre de Yeshua, pisoteamos y despreciamos la sangre redentora del Cordero de Elohim. Es como el que está enfermo y va al médico y el médico le da un jarabe para la tos y le dice tómatelo 2 veces al día, pero también cierra las ventanas y no salgas a el frío de la noche. Y luego va y sigue más enfermo a punto de morir y le dice, ¿te estás tomando el remedio? Y dice, sí, pero algo está pasando, algo está mal porque estás a punto de morir. ¿Has cerrado las ventanas? ¿Te sigues enfriando? ¿Te sigues serenando en las noches? Sí, ahí el problema. No es solamente tomarte el remedio, es dejar de exponerte al frío, es dejar de exponerte al pecado. No podemos creer en Yeshua y creer que por creer en Yeshua tenemos inmunidad diplomática para seguir pecando. Tenemos que conocer la Torá y pedir su espíritu, porque el que tiene el espíritu del Padre no anda en la desobediencia a la Torá, o si no, no está en el espíritu del Padre. Aquellos que dicen en que el espíritu, el Ruach Elohim está sobre ellos, tengo la unción, tengo el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, muy bien, entonces estarás cumpliendo los mandamientos de Hashem. Espero que este video sea de bendición para muchos y para ti, hermano. Gracias por habernos escrito y que el Padre sea poniendo su espíritu en nosotros para que dejemos esa desobediencia, hijitos míos. Hoy cuánto el Padre desea tenernos cerca de Él, pero tenemos que renunciar a la desobediencia y a la rebeldía por la cual perdimos el jardín del Edén, el Gan Edén. Y dejemos de interpretar, entendamos. Yeshua fue enviado, lo mismo, no hay una ley de Yeshua, hay una ley del Padre. La ley del Padre es una y su Mashiach, su Hijo, vino a enseñarla sin interpretaciones, a enseñarla como es verdad. Porque dice, Al takshivu shevati levatel, lo vati levatel et Torah, et Nevi'im, ki im lekayem. No piensen que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Y para darnos el poder de cumplir como Él. Si creemos en su sacrificio y confesamos nuestros pecados en arrepentimiento delante del Padre, pero para poder hacer eso tenemos que renunciar a ese espíritu de rebeldía y de desobediencia que todavía en muchos creyentes en Yeshua está implícito. Por eso es que rechazan la Torah, porque ese espíritu sigue ahí. En el nombre de Yeshua, ese espíritu se ha quitado de sobre todos aquellos que aún rechazan la Torah del Padre y que niegan a Yeshua y rechazan su sangre sin saberlo. Y que tu espíritu sea sobre nosotros, Abacadosh, para llevarnos en obediencia a tus mitzvot. Lo pedimos en el nombre de Yeshua, en tu nombre, Yeshua, lo pedimos. Pedimos que tu presencia sea sobre cada vida que ve este video, sobre cada vida que escucha estas palabras. Que tu sangre preciosa sea sellando nuestras mentes y nuestros corazones en obediencia a tu Padre, Yeshua. Que tú vienes por un remanente que obedece los mandamientos del Padre y que creen fielmente en ti, Yeshua. Guárdanos a cada uno, guarda a cada uno de tus hijos. En el nombre de Yeshua, Beshem Yeshua, Beshem Yeshua, Beshem Yeshua. Amén y amén. Beshem Yeshua.